Bienvenidos a otro episodio de Fuera del Huacal. El día de hoy vamos a hablar de un personaje que durante las vacaciones les había estado dando algunas pistas de ella. Y es un libro escrito por Harriet Constable, que en inglés es The Instrumentalist y en español es La Violinista. Y habla específicamente de Venecia en la época de Vivaldi y de una de las mujeres que fue co-compositora de muchas de las piezas que le reconocemos ahorita a Vivaldi. Pero esta mujer nunca firmó en ninguno de los documentos de Vivaldi. Entonces, ¿quién es? Como siempre, un poquito del contexto histórico. Antes del violín y antes de esta mujer que vamos a presentar, el mundo todavía se estaba reacomodando. A finales del siglo XVII, Europa estaba obsesionado con el espectáculo del poder. Luis XIV estaba convirtiendo Versalles en su escenario de lujo, o sea, espejos todo dorado. Las guerras de sucesión hacía que todos los testamentos y todos los mapas le movieran la línea un poquito más para allá y un poquito más para acá para que a cada uno le quedara mejor como prefería. La religión andaba a todo y andaban peleándose todavía entre protestantes y católicos. La ciencia ya estaba empezando a incomodar porque estaba demostrando que muchas de las creencias que teníamos antes estaban equivocadas. Y llega la Ilustración a preguntar cosas que nadie pidió. Y ahora el arte deja de ser un hobby y se convierte en devoción. Y no solamente en devoción, en una guerra carnicera. Es competencia, es estatus político y es quién tiene el mejor talento. La música barroca en esta época no es solamente de espectáculo y para disfrutar. Es excesiva, virtuosa y sumamente demandante. No cualquiera puede tocarla. Y quien puede tocar el violín puede convertirse en un gran maestro. Y quien tenga los mejores violinistas y los mejores talentos puede hacerse de una gran fortuna. Y aquí es donde entra la contradicción perfecta. Porque en Europa, en esta época, adoraba escuchar a estas mujeres, pero no le gustaba mucho estarlas viendo. Y en este mundo que sigue girando muy rápido, aparece una niña prodigio. Es una niña huérfana, sin apellido, educada por uno de los violinistas más famosos del mundo y muy discreta. Y esta violinista se llama Ana María. En la Venecia del siglo XVII había algo muchísimo más peligroso que la peste, y eso era una mujer talentosa, no bonita, no esposa, no una musa, talentosa por su propio derecho. Y esta huérfana está encerrada en un convento sin nadie que la vea, pero las están educando en música. Y llamó tanto la atención esta violinista que reyes incluso iban a escucharla. Era tan buena que había que esconderla. El día de hoy vamos a hablar de Ana María de la Pietà, una violinista tan buena que su anonimato se convirtió en leyenda y que sin aparecer en ningún lado y sin haber firmado ninguna de las composiciones fue la que ayudó a que la música barroca llegara al nivel al que llegó. Porque hasta el día de hoy escuchamos normalmente el nombre de Vivaldi, pero para que Vivaldi pudiera sobresalir y hacer los experimentos tan complejos que estaba llevando a cabo, necesitaba un ejército de mujeres sumamente talentosas que pudieran interpretarlo. Y aquí es donde llegan las figlie di coro, o en español, las niñas del coro. Venecia era profundamente pragmático, y en esa época había muchos orfanatorios o muchos ospedali en donde se recibían a diferentes niños para poderlos cuidar en caso de que sus papás hubieran muerto o cuando no los podían criar, los llevaban y los abandonaban en esos orfanatorios. Pero este orfanatorio en especial se salió totalmente del Huacal. Es el Ospedale de la Pietà. Ospedale al español se traduciría como hospital. Entonces, el Hospital de la Piedad. Y ahí las niñas recibían una educación en música del mejor nivel que existía en ese tiempo. Y no era realmente por altruismo o porque el arte las ayudara a tener una sensibilidad más grande, no. Era porque quien tuviera la mejor música podía traer a las personas más ricas, recibir más fondos y así después poder mantener estos hospitales y también ayudar a más niños. Entonces era un negocio autosustentable en donde el mejor talento generaba los mayores ingresos para ayudar a la mayor cantidad de niños. Pero eso sí, estos niños y niñas, en este caso sumamente talentosos, era muy bonito escucharlos, pero realmente no había necesidad de verlos. Según los documentos, como habían pasado muchos de ellos por la viruela y por la peste, muchas de estas niñas tenían amputaciones, les faltaban dedos, tenían cicatrices y no eran bonitas de ver. Así que cuando tocaba este coro, las tenían detrás de unas celosías, pero ellas realmente no se veían. Así que sí, muy bonito y todo, pero no queremos verte, nada más toca y nosotros te escuchamos. Alrededor de 1696, Ana María fue abandonada como muchas otras niñas. En lugar de que las ahogaran en los canales de Venecia, pues iban y las dejaban en este hospital. Pero a los 8 años detectaron algo en especial. Esta niña es demasiado buena tocando el violín. Era tan buena que la institución decidió que le iba a invertir un poquito más. No emocionalmente, eso no nos importa en este momento de la historia. Pero
muy estratégicamente para que se convirtiera en una de las mejores violinistas de Venecia. Y por qué no, tal vez del mundo. Y Anna Maria no solamente dominaba el violín, también sabía tocar viola d'amore, el oboe, mandolina, laúd, violonchelo y el clavecín. En términos modernos, esta niña lo podía hacer todo y además lo hacía excelentemente bien. Y conforme ella ya iba creciendo, los conciertos en la Pietà o si andabas por ahí en Venecia se convirtieron en algo obligatorio. Hay crónicas en donde nobles franceses, príncipes alemanes, diplomáticos y miembros de la realeza escribían que no había un talento igual, hombre o mujer, que ya en esa época es un gran reconocimiento. Y aquí es otra cosa que se sale del huacal. Esta mujer nunca salió del Hospital de la Pietà o del Hospedale de la Pietà. Sin embargo, por su puro talento, fue reconocida en toda Europa. No hay retratos de ella, no hay otro apellido más que el de la Niña de la Piedad, y de todas formas, Europa la conocía. Mientras ella estaba en su esquinita en Venecia tocando violín, normalmente sus contrapartes masculinas estarían viajando por Europa, buscando mecenas, haciendo composiciones y firmándolas, pero ya no, ella se quedó en el mismo lugar y aún así muchos cronistas la ponen encima del nivel de sus contrapartes masculinas. O sea, traducción elegante, Anna Maria no necesitaba marketing, el marketing se puso a su disposición. Pero a ver, ¿y en qué momento entra Vivaldi a la ecuación? Muy bien. Antonio Vivaldi, él era un maestro en la Pietà. Y cuando tienes una violinista con el talento de Anna Maria, no te vas a quedar calladito y poniéndole una variación de estrellita. Vivaldi le escribió más de 20 conciertos dedicados a ella y a su talento. Entonces les voy a poner una liga en la descripción para que escuchen uno de los que Vivaldi le compuso a ella. Y no era porque Anna Maria fuera solamente una musa para Vivaldi, sino porque era de las pocas que podían interpretar estas ideas que tenía Vivaldi. Y probablemente co-creó. Estas piezas están diseñadas justamente para su talento, para la posición de su mano y con una dificultad técnica a la que muy poca gente podía aspirar. Obviamente con Anna Maria había otras niñas sumamente talentosas en la orquesta de la Pietà. Y aquí es donde entra la sospecha porque con más de 770 obras creadas por Vivaldi, muchas de ellas, en lugar de utilizar a las niñas como copistas o personas que pasaban a limpio los bocetos de Vivaldi, muchas de ellas también le ponían un poquito de su propia composición. Y estas obras que exigen una velocidad extrema, una narración musical y poder tener tormentas, pájaros, velocidades que van cambiando y tonos que van cambiando, aparecen también porque Vivaldi, gracias a las figlie di coro, las niñas de la Pietà, tenía un laboratorio a su disposición con algunos de los talentos más grandes listos para que él pudiera experimentar, porque si él lo podía pensar, muy probablemente ellas lo podían ejecutar. Y cuando se comienzan a crear piezas como las 4 estaciones, una de las piezas más emblemáticas de Vivaldi, se confirma que es porque el nivel técnico que exigen estas piezas es porque se pudo demostrar a través de niñas como Anna Maria. Anna Maria no es la musa de las 4 estaciones, pero probablemente es algo un poquito más incómodo, tal vez incluso una co-creadora. Y aunque no hay ningún documento firmado por ella en alguno de los bocetos o en algunas de las crónicas de las 4 estaciones, tener a su disposición este tipo de talentos, pero que no pudieran firmar por su origen y por su género, no significaba que no estuvieran involucradas. Hay incluso algunas cartas que se escribían entre estas figlie di coro en donde ellas se ponían que les daba miedo que fuera muy notorio que su estilo fuera visible a través de las partituras que ellas estaban documentando. Porque Vivaldi tenía este ejército de mujeres sumamente talentosas que le estaban ayudando a poner sus propias ideas en papel, pero no excluye que ellas también hayan hecho sus propias composiciones muy al estilo de Vivaldi. Y como él era un maestro en la Pietà, muy probablemente ellas conocían su estilo de ida y de vuelta. Así que no podemos afirmar definitivamente que Anna Maria haya compuesto algunas de las piezas emblemáticas de Vivaldi, pero definitivamente forma parte de un ecosistema musical muy complejo y oculto. Genia sin firma, talento sin crédito, hasta hoy. Anna Maria se convirtió también en una de las maestras más prominentes dentro de la Pietà y ella nunca salió de ahí. Y vivió en este hospital, en este hospedale, hasta los 86 años, que para los estándares de esa vida es un milagro. Fue una niña prodigio, una estrella, una maestra y formadora de otras virtuosas. Murió ella en el mismo lugar que vio nacer su talento, sin firma, sin retratos y con una huella que muy probablemente todavía escuchamos. ¿Por qué se salió Anna Maria del huacal? Porque fue una famosa sin un rostro, una virtuosa que no tuvo apellido y una mujer indispensable sin tener un mito detrás. Porque celebramos música increíble que compuso Vivaldi,
pero no hay que olvidar a quien estuvo también detrás de ella. No estamos quitándole nada de mérito a Vivaldi, pero para que su talento y su genialidad despegaran, necesitó un ejército de personas que pudieran entenderlo e interpretar sus ideas. Y de vez en cuando también echarle la mano con las composiciones. Y ahora sí, una pregunta para terminar el episodio. ¿Conoces alguna otra Ana María que escuchemos al día de hoy y no la conozcamos? Muchas gracias por escuchar otro episodio de Fuera del Huacal. Si tienen recomendaciones de otros personajes, más que estamos empezando el 2026, no olviden que pueden enviarlas a nuestras páginas de TikTok o a nuestra página de Instagram Fuera del Huacal. Muchísimas gracias y nos escuchamos en otro episodio.